Queridos hermanos y amigos de buen corazón, en un mundo donde muchos matrimonios enfrentan desafíos constantes, Jehová nos recuerda que el secreto de un matrimonio feliz no es la perfección, sino una amistad fuerte basada en el amor hacia Él. Este artículo nos enseñará cómo elegir sabiamente a quien será nuestro compañero de vida, cómo fortalecer diariamente la amistad dentro del matrimonio y cómo afrontar las dificultades sin permitir que destruyan ese regalo que Jehová creó. Al analizar estos principios, veremos que, cuando Jehová ocupa el primer lugar, el amor y la amistad entre esposo y esposa pueden seguir creciendo con el paso de los años. Esta semana, en el estudio de la Atalaya, del 29 de junio al 5 de julio de 2026, analizaremos: sigan fortaleciendo su amistad como matrimonio. Basado en el texto de Proverbios 18:24. Hay un amigo que se apega más que un hermano. El tema a desarrollar es: para tener un matrimonio feliz, el esposo y la esposa deben ser muy amigos y amar a Jehová. Ahora, respondamos las preguntas de nuestro estudio de la Atalaya. ¿Por qué son un regalo de Jehová los buenos amigos? Porque son un reflejo del amor de Jehová. Ellos permanecen a nuestro lado tanto en los momentos felices como en los difíciles. Nos escuchan, animan y cuando es necesario, nos ayudan con consejos sinceros. Si una amistad así es tan valiosa, ¿cuánto más importante es que dentro del matrimonio el esposo y la esposa sean esos mejores amigos que Jehová desea? ¿Por qué es importante que el esposo y la esposa sigan fortaleciendo su amistad? La amistad dentro del matrimonio no se mantiene sola, necesita cuidado constante. Cuando una pareja deja de compartir tiempo, emociones y experiencias, poco a poco puede aparecer la distancia emocional. En cambio, cuando ambos cultivan su amistad todos los días, el amor se fortalece. Jesús recordó que el matrimonio no es simplemente un contrato entre dos personas. Es una unión creada por Jehová. Pensar en ello nos motiva a valorar profundamente nuestra relación matrimonial y hacer todo lo posible por protegerla. Cada esfuerzo demostrará amor y respeto por Jehová. ¿Cómo elegir un amigo para toda la vida? Elegir a la persona con quien compartiremos toda la vida es una de las decisiones más importantes. Jehová nos da principios sabios para escoger a alguien que lo ame de verdad y que pueda convertirse no solo en nuestro cónyuge, sino también en nuestro mejor amigo. ¿Qué nos ayudará a encontrar un buen esposo o esposa? Elegir con quién casarnos es muy importante para toda la vida. Por eso no debemos guiarnos únicamente por las emociones o la apariencia. Jehová nos da principios sabios para ayudarnos a escoger una persona que comparta nuestro amor por Él. Con su guía, hay más posibilidades de formar un matrimonio feliz y duradero. Este versículo nos recuerda que una buena esposa o un buen esposo es un verdadero tesoro. Pero ese tesoro no se encuentra por casualidad, se busca siguiendo los principios de Jehová. Cuando ponemos en primer lugar la espiritualidad, Jehová bendice esa decisión tan importante. ¿Por qué es importante que la persona que elijamos sea un testigo bautizado? Porque un matrimonio fuerte necesita un mismo fundamento espiritual. Dos personas que aman a Jehová caminarán en la misma dirección y podrán apoyarse mutuamente en las pruebas. En cambio, un hogar con quien no comparte esa amistad con Jehová puede traer riñas espirituales y emocionales que Jehová desea evitarnos por amor. ¿Qué preguntas debe hacerse usted si está interesado en alguien? No cualquier persona bautizada será la indicada. Por eso es importante observar con calma cómo trata a su familia. ¿Es respetuoso y considerado? ¿Qué actitud tiene ante los desacuerdos y el dinero? Jehová nos da sabiduría para elegir bien. Más allá de lo que se ve, podemos preguntarnos: ¿ama profundamente a Jehová? ¿Me ayudará a servirle mejor? ¿Podría convertirse en mi mejor amigo? Si compartimos metas espirituales, será un fundamento sólido para una familia feliz. ¿Qué ayudará a alguien a decidir si debe casarse o no con una persona? El noviazgo no es solamente una etapa romántica. Es un tiempo para conocer realmente a la otra persona, escuchar la opinión de hermanos maduros,
Observar la reputación del futuro cónyuge y conversar sobre asuntos importantes puede evitar mucho sufrimiento en el futuro. Durante el noviazgo, trate de averiguar cómo es en realidad la persona. La imagen muestra a una pareja compartiendo tiempo con hermanos de la congregación. Nos enseña que el noviazgo no debe desarrollarse aislado. Al convivir con otros cristianos, es más fácil conocer cómo actúa realmente la persona en diferentes situaciones. La nota dice, en el noviazgo debemos conocer a la persona secreta del corazón. No basta con saber qué gustos tiene alguien. Debemos conocer su espiritualidad, sus metas, su forma de pensar y cómo enfrenta los problemas. Será útil estudiar juntos, porque eso permite descubrir cómo cada uno razona con la palabra de Dios y si realmente podrán formar un equipo espiritual en el matrimonio. Pasen tiempo juntos. La amistad dentro del matrimonio necesita tiempo para crecer y fortalecerse. Compartir momentos, conversar, realizar actividades juntos y adorar a Jehová en pareja mantiene vivo el amor y ayuda a que la relación sea cada vez más cercana y feliz. ¿Por qué es bueno que el esposo y la esposa saquen tiempo para estar juntos? Siempre nos llenamos de trabajo, actividades o preocupaciones, pero la amistad no crece por casualidad, necesita tiempo. Si conversan los esposos, comparten sus alegrías, preocupaciones y detalles cotidianos, así su relación se fortalece. Pasar tiempo juntos no es un lujo, sino una necesidad para mantener vivo el amor. ¿Qué puede poner en peligro la amistad del esposo y la esposa? La distancia prolongada puede enfriar hasta la amistad más sólida. Por razones laborales o personales, el párrafo nos invita a evaluar bien nuestras decisiones, recordando que ningún beneficio material vale más que la unidad y cercanía que Jehová desea para el matrimonio. ¿Qué han hecho algunos matrimonios para asegurarse de pasar tiempo juntos? Los matrimonios felices no esperan tener tiempo libre. Lo crean. Algunos programan momentos especiales para estar juntos, otros participan en actividades que ambos disfrutan y otros incluso dejan de lado el celular para prestarse atención completa. Son pequeños detalles que fortalecen mucho la amistad. Fortalezcan su amistad pasando tiempo juntos, con regularidad. En la imagen una pareja disfruta un momento sencillo con una fogata. No están haciendo algo extraordinario, solo comparten tiempo de calidad. Nos enseña que un matrimonio no requiere grandes gastos o viajes. Basta con conversar, caminar, compartir una comida o disfrutar de la compañía del otro. ¿Qué importancia debemos darle a la relación con nuestro esposo o esposa? El artículo nos recuerda que, después de nuestra amistad con Jehová, la relación más importante es la del matrimonio. Cuando ambos la mantienen como prioridad, evitan que otras personas o actividades ocupen ese lugar, fortaleciendo así la confianza, el cariño y la unidad. Este recuadro muestra un equilibrio muy hermoso. Primero está Jehová, después el esposo o la esposa, quien merece más atención y cuidado que cualquier otra persona. Luego vienen las demás responsabilidades. Respetar este orden protege el matrimonio y fortalece la amistad entre los esposos. Permanezcan unidos a pesar de los problemas. Todos los matrimonios enfrentarán dificultades, pero con la ayuda de Jehová pueden superarlas. Cuando el esposo y la esposa deciden resolver sus diferencias con amor, paciencia y apoyo espiritual, su amistad se fortalece y su unión permanece firme. ¿Por qué deben esforzarse el esposo y la esposa por resolver los problemas que aparezcan en su matrimonio? Todos los matrimonios afrontan dificultades. Lo importante no es evitarlas, sino resolverlas juntos. Como una obra de arte que necesita restauración, un matrimonio valioso merece esfuerzo, tiempo y paciencia. Jehová se alegra cuando ambos trabajan por fortalecerlo, en vez de rendirse. La comparación con una obra de arte es muy conmovedora. Nadie destruye una pintura valiosa por estar dañada, la restauran con paciencia. De igual manera, Jehová nos anima a fortalecer el matrimonio con amor, humildad y esfuerzo, demostrando cuánto valoramos este regalo suyo. Según 1 Corintios 13, 4-8, ¿qué puede ayudar a un matrimonio que tiene graves problemas? Cuando surgen dificultades profundas, no debemos centrarnos en los errores del otro, sino en cómo fortalecer la amistad.
El amor de 1 Corintios 13 nos enseña a ser pacientes, bondadosos y a no llevar cuenta del daño. Con la guía de Jehová, hasta un matrimonio muy lastimado puede sanar. Este pasaje muestra que el amor no se basa solo en sentimientos, sino en decisiones diarias. El amor verdadero es paciente, controla las palabras, sabe perdonar y busca el bienestar del otro. Cuando ambos reflejan estas cualidades, el matrimonio se fortalece incluso en las pruebas. Permanezcan unidos a pesar de los problemas. La imagen refleja una situación que muchas parejas viven. Hay tristeza y desacuerdo. Sin embargo, la Biblia y la publicación Su familia puede ser feliz permanecen abiertas, recordándonos que, aún en los problemas, Jehová sigue ofreciendo guía. La solución no es alejarnos de Él, sino acercarnos más. Qué amoroso es Jehová al brindarnos ayuda para el matrimonio. Mediante publicaciones, videos, artículos y recursos en jw.org, nos ofrece guía para afrontar situaciones reales. Estos materiales no solo ayudan a resolver problemas, sino también a fortalecer la amistad antes de que surjan dificultades. ¿Cómo pueden ser felices quienes están pensando en casarse y quienes ya están casados? Jehová desea la felicidad tanto de los solteros como de los casados. Los solteros pueden prepararse eligiendo a alguien que ame a Jehová, y los casados fortalecer su amistad cada día. Con la ayuda de Jehová, el matrimonio no solo perdura, sino que se hace más fuerte, unido y feliz. ¿Qué respondería? ¿Qué ayudará a un cristiano soltero a elegir bien la persona que será su mejor amiga el resto de su vida? Lo que más ayudará es dejar que Jehová guíe esa decisión. Más que los sentimientos o la apariencia, conviene fijarse en si la persona ama a Jehová, refleja cualidades cristianas y puede ayudarse a mantenerse fiel. Ese fundamento espiritual favorece un matrimonio feliz y duradero. ¿Qué pueden hacer el esposo y la esposa para fortalecer su amistad? Pueden fortalecer su amistad dedicándose tiempo de calidad, conversando con sinceridad, compartiendo actividades espirituales y recreativas, mostrando interés por el otro y resolviendo pronto los pequeños problemas. El amor, el respeto y la atención fortalecen el matrimonio. ¿Qué puede ayudar a un matrimonio a permanecer unido a pesar de los problemas? Recordar que el matrimonio es un regalo de Jehová, y vale la pena cuidarlo. Ante las dificultades, ambos pueden buscar su ayuda, aplicar los principios bíblicos, cultivar el amor de 1 Corintios 13, y aprovechar las herramientas espirituales que Él nos proporciona. Este estudio nos recordó que un matrimonio feliz no depende de encontrar a una persona perfecta, sino de que dos personas imperfectas decidan amar a Jehová por encima de todo y esforzarse cada día por ser mejores amigos. Vivimos en un mundo donde muchos matrimonios se debilitan porque dejan que el trabajo, las preocupaciones o la rutina ocupen el lugar que le corresponde a la amistad. Pero Jehová nos enseña un camino muy diferente. Él desea que el esposo y la esposa disfruten de su compañía, conversen, oren juntos, trabajen como un equipo y afronten unidos las pruebas de la vida. También aprendimos que elegir bien a la persona con quien compartiremos la vida es una decisión espiritual, no solamente emocional. Cuando un cristiano permite que Jehová dirija esa elección, está colocando un fundamento firme para el futuro. Y si ya estamos casados, el artículo nos anima a no dar por sentada la amistad con nuestro cónyuge. Así como una planta necesita agua constantemente para seguir viva, el matrimonio necesita tiempo, comunicación, cariño, paciencia, perdón y muchas expresiones de amor. Son esos pequeños actos diarios los que mantienen fuerte la relación. Finalmente, el ejemplo de la restauración de una obra de arte nos deja una hermosa lección. Cuando algo tiene mucho valor, no se desecha por el primer daño, se restaura con dedicación y paciencia. Jehová valora profundamente el matrimonio y se alegra cuando ambos esposos hacen todo lo posible por sanar las heridas, fortalecer su amistad y seguir adelante unidos. Si mantenemos a Jehová como el centro de nuestro hogar, nuestro matrimonio podrá convertirse en un refugio de paz, confianza y felicidad.
incluso en medio de un mundo lleno de dificultades.